Hola, saludos a todos, bienvenidos una vez más. Todas, todos y todes. Y todes, bienvenidos una vez más a Catarsis, donde mi familia y yo nos desahogamos, platicamos y nos despotricamos de todo lo que nos pasa en la semana, en la vida. Hoy tengo el gusto de que me acompañe mi madre, una vez más, estamos aquí. Madre, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Qué bueno, ¿qué de nuevo, qué cuenta en el mundo de señor Army? Que ayer nos fuimos a una fiesta y la pasamos muy bien. Sí, cierto, fueron los 15 de una prima, ya de las primas que ya quedan más chiquititas, creo Que ya son hay otra prima quedan que dos pequeñas todavía, las más chiquitinas. cierto, Sí, cierto. de un sí, tío cierto, que no podemos decir su no nombre. podemos decir su nombre es clasificado. Pero sí, ya tenía mucho que no había una quinceañera que yo recuerdo. Sí, Realmente es que tiempo, nosotros sí. ya somos que ya los viejitos. No, Ustedes son de los sobrinos mayores. pues realmente somos los sobrinos, Medianos, o sea, medianos. vaya, la generación de sobrinos que existía, ya los nuevos ya son muy chicos, entonces Sí. pues ya es muy probable que ya no haya muchas quinceañeras. Ya nada más, sí. Pero sí fue una buena fiesta. Bueno, ya estuvimos divagando por un minuto y más o menos. El tema que escogimos fue, lo titulamos El yugo del perdón. Me gustó, bueno, yo escogí el tema. Oprimí a mi mamá y escogí yo el tema. Uh-huh. Debido a que estábamos platicando el otro día yo y mi hermano, otro hermano que tengo, espero que algún día él nos quiera acompañar. Ya hasta que seamos famosos, creo que nos va a hacer Sí, caso. entonces va a querer ya participar en nuestros podcasts. Pero Ya no, vamos a estar empoderados. Uh-huh. No, yo platicaba con él y le decía, del perdón justamente reflexionaba y le decía, oye, güey, digo, nos está pasado que mucha gente te dice cómo perdonar. Es que perdona a De entrada fulanito. te dicen qué hacer. Somos bien metiches, nos encanta decirle a los demás qué hacer las cosas. Cuando a veces no sabemos ni siquiera qué hacer en nuestra propia vida. O si queremos aplicarlo nosotros. Sí. O sea, y yo le decía, oye, güey, le digo, ¿tú crees que una persona tenga el derecho de, no de condicionar el perdón, sino de condicionar cómo quiere vivir el perdón? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo, básicamente se puede resumir en, yo te perdono, pero no quiero volverte a ver en mi vida. O mejor dicho, porque poderlo volver a ver o no, pues puede estar como que son muy condicionantes, sino más bien, yo te perdono, pero quiero romper el vínculo que tenía contigo como persona. Yo creo que tratándose de tu persona, sí tienes el derecho a decidir qué quieres en tu vida y qué no. Uh-huh. Y a quiénes quieres y a quién no. Ahora bien, ¿cuántas veces no hemos escuchado a una persona que le decimos, yo te perdono, pero no quiero que tengamos que volver a tener algo de relación tú y yo? Y te va a decir, pero es que yo ya te pedí perdón. Es que hay personas, creo que a todos nos ha pasado cuando estamos más dañadas emocionalmente, que se nos hace muy fácil herir y ofender a los demás. Ajá. Porque sentimos esa ira capaz de desbaratar a quien está enfrente si se pudiera. Ajá. La ira es como un volcán que estalla y si no aprendes a controlarla, va uno por la vida lastimando a los demás y dejando tras de sí desastre y medio. Fíjese. Entonces esas personas creo que no dimensionan el tamaño de los daños que le ocasiona a sus seres queridos, entre comillas. Yo creo que hay personas que son muy blandas consigo mismas. Que a veces nos pasa que decimos, es que no es la gran cosa. Creo que debemos de empezar a pensar, es que no es la gran cosa para mí, pero puede que para otros sí lo sea. Sí, aparte pues los demás no tienen derecho a decirte a ti que te ofende y que no. Exacto. Claro, ahorita tenemos personas que exageran mucho, sobre todo. Sí, un relativismo, la verdadmente que cae en el absurdo. Sí, pero estamos hablando de lo medianamente, ¿podemos utilizar la palabra normal? Fíjese, yo me gusta más, el otro día estaba escuchando una... Lo aceptable de lo... Estaba escuchando una, no recuerdo si era psicóloga o psiquiatra o maestra, sé que nada tiene que ver la última, pero bueno. Ella decía que el relativismo que actualmente se maneja se puede echar abajo de forma muy sencilla. Dice, ¿por qué? Dice, porque nos dicen que es según el punto de vista, es que es según cada persona, pero dice, sí. Sin embargo, seamos honestos, en el transcurso de la humanidad nos hemos dado cuenta, en el transcurso de toda la historia del humano, que hay cosas que son más beneficiosas que otras.
Por ejemplo, nos dimos cuenta que no era beneficioso matar a otras personas. Entonces ya nadie puede venir a decirte, es que güey, está bien matar, cabrón. Porque nos dimos cuenta en el transcurso de la historia que no era buena idea ir matando a cuanto 200 años tal vez estaba bien, pero ahorita nos dimos cuenta de que era más negativo. ¿A qué me refiero con causa esto? más daños en todos los sentidos: económico, social, político. Y en, o sea, en las familias, en todo el entorno social. Entonces, dice, sí nos podemos dar cuenta que sí hay cosas buenas, que sí son buenas. Y que no importa, ay, güey, es que es relativo. No, cabrón. Es que no, porque ya nos tenemos evidencia donde estamos viendo que no es bueno. Por ejemplo, matar. Otro ejemplo, la honestidad. Nos hemos dado cuenta como sociedad, a través de toda la historia y a través de lo que podemos ver, que es mejor decir la verdad. Que la mentira no es buena, no funciona en las sociedades. Evita que nos podamos relacionar de forma sana, saludable. Dice, entonces, el relativismo se cae cuando nos damos cuenta de que sí, tú puedes decir, es que es relativo a cada persona, pero te digo, no. Tenemos un largo trayecto como sociedad, como seres humanos, donde nos dimos cuenta que sí es más beneficioso ciertas conductas que otras conductas. Nos dimos cuenta que es más beneficioso respetar los derechos de los seres humanos a esclavizar a otras personas. Nos dimos cuenta que está mal robar. O sea, tenemos evidencia palpable donde decimos, es mejor como sociedad y nos sirve más como sociedad esta serie de valores que estos otros valores. Y que sí hay un sentido bueno de las cosas que nosotros... De regirnos con cierta ética o ciertos principios o ciertas leyes. O sea, que no es que nada pudieran más... ser universales. Exacto. O sea, por ejemplo, yo no tengo que ser, un ejemplo, católico para saber que está mal ir a matar a otro cabrón. Sí, o robar, meterme en su casa a robar. O mentir. O mentir. O engañar. O estafar. No necesitamos, o sea, no necesito yo, es que todos tenemos que ser católicos, tenemos que ser cristianos para que tengamos esos valores éticos. Pues no, nos hemos dado cuenta que si no, entonces no servimos como sociedades y solo imperaría la desconfianza, el miedo, el temor, la agresividad. Entonces, pues no. Pues quiere decir que sí hay valores que son universales. Ahora bien, retomando el tema, el perdón, ¿es un valor universal? Estoy pensando. Creo que es más bien un valor individual. ¿Por qué individual, madre? Porque es un ejercicio personal. Bueno, de entrada, ¿tienes definido qué es el perdón? Fíjese, aquí, según Wikipedia. El tumbaburros moderno. Exacto. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra perdón y perdonar proviene del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de, y el otro, y donar, donación, regalo, obsequio. Y si procede a la palabra dono, hasta que se cumpla el tiempo, lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error. Que básicamente lo podemos ver como dar las disculpas. Dar aquí otorgarle pasó, al otro pero ya no pasó. El regalo, exacto, se puede decir así, de decir ya no tienes, nada ya no me debes conmigo. nada. Exactamente. Ya la para mí esa es la definición saldada. Que creo que aplicaría universalmente, pero no sé. Ahora otra cosa, yo creo que hay niveles en el perdón. Bueno, antes que eso, hay 4 pasos para otorgar el perdón o para transitar el proceso del perdón, porque también es un proceso. Sí. No podemos decirle a alguien que ha sufrido un delito terrible como los que se viven ahorita en México, que al mes de ese suceso, al año, a los 5, a los 10, no sé cuánto lleve superando una situación tan terrible como la que viven algunas familias en este país. No podemos decirle, pues, tienes tal tiempo para perdonar, ponerle como un plazo. Creo que sí, o sea, tienes un algo año. Personal, algo individual, y dependiendo del tamaño de la falta
No, es que la verdad es que en este país vivimos una barbarie. Sí, no, aquí lo que se vive en México, independientemente del señor que vive en Palacio, es El señor no loquito. tiene madre lo que se vive en México. No tiene A ver, madre. platícanos un poquito de esos 4. El primero es querer el perdón para ser libres. ¿Quién? Pues el que lo va a otorgar. Ese es el primero. Entonces, permítame, perdón por interrumpirla y oprimirla. Sí, ya me siento oprimida. No es el corsé, eres tú. Ok. ¿Por qué? Que ya ni se usa, por cierto. Sí, es cierto, qué mal pedo. ¿Por qué es libertad? O sea, ¿por qué te tienes que perdonar para poder ser libre? Porque cuando alguien nos lastima, nos hace daño, sea verbal, emocional, ya hay, Infinidad, sí. hay infinidad, sí. Echa sobre nosotros una carga, yo así lo veo, una carga emocional, espiritual, psicológica, sobre nosotros. Es un peso, es una carga, algo extra que llevamos. Inclusive lo podemos sentir en el cuerpo. Esa tensión, Pues, ese estrés en el cuello, en la cabeza, en el estómago, en el corazón, o sea, físicamente se siente. Ajá. Se siente la ira de la falta recibida, el enojo, la tristeza, todos los procesos que se viven, todo el proceso. Ok. Entonces, pues, al tú aceptar, dar ese perdón, es una liberación personal, no para el otro le puede valer madre. Justamente diré, voy a hacer un pequeño Además, paréntesis en muchas eso. de las veces la persona ni sabe cómo te partió la madre, sí. La madre, y está muy fresca en su casa. Sí. Y uno en su casa retorciéndose del enojo, de la ira, del dolor, y la otra persona a veces ni siquiera sabe. Es más, el que se te cruza cuando vas manejando. Justamente iba a poner ese ejemplo, o sea, yo y mi hermano platicamos y luego vamos a tener un tema respecto a eso de la ira social, pero justamente yo me decía, dice, es que era güey, dice, te voy a poner un ejemplo, cuando un cabrón, por alguna marranada que se va a dar una vuelta en U, que se va a dar una vuelta en un cruce prohibido, hace que tú no llegues al semáforo, o que a ti te toque el semáforo. O que va en el tercer carril y de repente Y se acuerda que va a dar vuelta en la esquina Eh. donde ya llegaron y se atraviesa y quedas así, y o sea, te quedas congelado. Así de, este hijo de su chingada, o sea, ese enojo, esa frustración. Por cierto, así de, los que hacen eso no tienen madre, cabrón. No tienen madres, cabrón, puercos. Se aprovechan de la pinche impunidad de este país. Pero, o sea, justamente ese es un claro ejemplo, o sea, y ya te vas con el coraje. Y ya vas ¿Te así imaginas de, lo que esos sustos le hacen a tu cuerpo? No solamente el susto, sino la conllevada o la posterior, el posterior enojo, la frustración. Suponiendo que nadie chocó, que no atropellaste a nadie, que todo salió bien en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues creo que, o sea, o lo perdonas al pendejo X porque ni su nombre sabes. Ni siquiera conoces su cara. Es más, a lo mejor ni lo viste, a lo mejor solo ves el carro, o sea, es el pendejo del carro rojo. El trasero del carro. Exactamente. Que alcances a ver. ¿Pasamos al siguiente? Sí. Antes de extendernos con el tema de los Carros. locos al volante. Reconocer las emociones que nos provocan. No sé si se han dado cuenta que cuesta mucho trabajo aceptar cuando alguien te chingó. Y perdónenle el lenguaje florido, pero no hay como decirlo como es. Cuando alguien Sí. te chingó. Fíjese, porque lo podemos adornar, pero hay gente que de verdad sabe cómo pegarte. Cómo pegarte. Fíjese que tiene las palabras precisas en la boca o no sé dónde, en el corazón, de dónde le vengan, pero pega duro en la cabeza. Como dice el burrito, me ofendiste, Shrek, me ofendiste regacho. Suponiendo que nada más te diga frases hirientes, sí, porque a veces ni siquiera utilizan malas palabras, pero tienen una capacidad de pegar. Mira, un ejemplo, sabroso. Un frío desprecio, como dirán. O sea, hay formas de decirle a la gente, me vales madre. Ajá. Y ustedes dirán, bueno, pues qué chido, pero eso, ok. Mi jefa se está proyectando. Es que me acordé de la señora que dice que le vale. Ah, ok. Ajá, perdón, pero el exabrupto. Okay. No, o sea, yo creo que sí es bien importante, como usted dice, si no es que es, o sea, pues por algo viene ahí, ¿verdad? Creo que lo tomamos. Porque la verdad sí duele en el ego cuando nos friegan. Sí duele en el ego, duele en el corazón, más si es una persona que tú quieres. Es más, seamos honestos, si una persona que no conoces, que te encuentras en la calle y te la raya, ¿a poco no cala?
sí cala, porque somos seres humanos. Ujú. Es más, si a un animalito lo maltratas, tú puedes ver en su carita. Que ojalá fuera más grande para partirte tu madre. Exacto. Entonces yo creo que sí es bien importante reconocer las emociones que nos provocan, aceptar el daño que recibimos, que nos infligieron, Ujú. reconocerlo y aceptarlo, porque de todas maneras ya no Ahí lo está. hicieron, ahí está. Y de que duele, pues sí. Y yo me imagino que en la medida, no sé, no creo que haya una medida para medir el daño emocional que te pueden causar, pero de ese tamaño va a tener que ser el proceso que tú tengas que vivir para sanarte de lo que el otro te hizo. No, y pues entender que, o sea, yo creo que, como usted dice, según la situación también son las emociones que te provoca, o sea, puede haber situaciones donde la emoción principal es la tristeza, otras donde sea el enojo, la desilusión, la frustración, el miedo. Hasta llegar a romper definitivamente una relación. Sí. Y esto puede suceder inclusive habiendo lazos sanguíneos. Sí. Creo que es más fácil Pegar duro si sabes. Si hay un lazo si hay un lazo, sí. O afectivo. Yo creo que es más fácil, porque Sí. no es lo mismo que te diga un X en la calle chinga a tu madre a que te lo diga tu hijo, tu hija, Sí. tu esposo, tu esposo. Sí, pues ya ni hablemos de cuando ya hay golpes, cuando hay Sí, no, abusos ya de todo caso tipo, de extremo. todas las linduras que sabemos que somos capaces los seres humanos, ¿verdad? Y la tercera es, tras reconocer lo que sentimos, tomar acción. Es decir, empezar nuestro proceso de sanación, de recuperación emocional. Es necesario, es preciso, porque sin ese no se puede vivir un perdón, pues. Y inclusive yo creo que llegar a este paso te toma tiempo hasta que estés listo, que estés dispuesto. Porque va a haber ocasiones en que no queremos perdonar. Fíjese Lo que sentimos como que si lo perdono voy a perder. Fíjate. pero si pierdes. Pero ahí le va, perdemos Creo que pierde la mierda más. que traemos. Sí, pero creo que también pierde la otra persona. No, sí, pero a lo Sí. que me refiero es esto, es correcta la sensación de pérdida, pero no es que perdamos algo nosotros, en el sentido de nuestra dignidad como seres humanos, no, sino que pierdo lo malo que traía a causa, o sea, porque yo creo que, o sea, a veces Yo tengo una teoría, Ajá. ahorita te la voy a plantear. porque igual esta es una teoría pitera que yo me No conté somos en mi expertos, cabeza. Nos encanta Por eso hacer catarsis, pero por eso no. desde el principio decimos que nos desahogamos, no, aquí no dijimos, Que éramos somos expertos especialistas ni que en estudiamos, no. en la escuela de la vida. En la universidad, Ya, patizo. hasta el presidente dijo, no tiene ciencia gobernar, no tiene ciencia sacar petróleo. Ay, no hablemos de ese señor, estamos bien a gusto. ¿Para qué lo traes a la Le plática? tengo resentimiento. No lo puedo perdonar por ser un idiota. Pero bueno, a la joven. Creo que uno se deshace, cuando a uno lo ofende, no solamente es el dolor de la ofensa, sino toda esa serie de sentimientos uno los carga, que no son de, o sea, son de uno, pero a causa del otro. Ujú, O sea, el otro güey te lo hizo sí. y tú lo traes Y aquí tú eres cargando. el que lo paga. ¿Esto Qué curioso, qué? ¿no? Es la única deuda que pagas Que ni es tuya. que no es tuya, exacto, que tú Entonces, no te contratiste. Creo que cuando uno perdona dices, ay, nos vemos, güey. Hay una Nos vemos liberación. con la mierda que me hiciste y con la mierda que yo estoy generando a partir de lo tuyo. Ujú. O sea, porque yo sí, a veces yo creo que, sí es cierto, hay gente que nos daña mucho. Eso es una gran verdad. Sí. Pero también es cierto que como personas a veces nos ofendemos por situaciones que... Sí, ahorita está como que muy de moda la ofenditis, ¿no? La gente, Sí. Las personas últimamente se ofenden de cualquier cosa cuando hay cosas más graves de las que sí deberían de estar ofendidas. Fíjese, ahí pero le va. eso es para otro tema. Exacto, ahí los ofendiditos le vamos a poner. Fíjate, un ejemplo. Ahora, el otro día en Twitter un vato puso, si mi perro la ha llevado al veterinario, salen 800 varos, mejor se duerme. Ahora sí puso el tweet. No, hombre, le llovió mierda como si fuera que, o sea, y yo digo así de, güey, el tipo solamente está haciendo una broma. Cualquiera, O sea, es un tweet gracioso. cualquiera que tenga un perro sabe que lo tienes porque lo quieres. Lo quieres, No lo exacto. vas a dormir, por No vas a favor, dormir. utilicen el sentido En la puta común. cabeza. Pero, o sea, justamente es eso, o sea, imagínense. Es que todo ¿sabes eso. por qué? Porque la gente ahorita tiene mucho tiempo libre.
Por eso se meten a las redes sociales a estar chingando. Estar chingando en gente, serio. Exactamente. Por más que digan, no, es que ahorita estamos bien esclavizados. Sí. Y de todos tienen acceso a estar en Facebook Métete y a Twitter y verás todos los esclavos que están ahí chismoseando. No, en Facebook también, ¿no? Entonces, a la racita nomás le gusta calentarse de la gratis. Mi teoría, que yo te iba a plantear. Perdón, Mira, se nos fue el hilo. yo siento que cuesta llegar a este paso al tercero porque cuando tú llegas aquí de alguna manera estás reconociendo el otro me ganó, el otro perdí ante el otro. Ajá. Porque nos guste o no va a haber gente más cabrona que nosotros. Siempre. Gente más Pa' un maldita. un cabrón y medio. Gente más maldita. O sea, hay gente que se le da, pero mira, natural, hacerle daño a los demás y no les duele. Tú te vas a encontrar a gente que no le duele dañar hasta su propia familia. De verdad. Uh-huh. Somos increíbles los seres humanos. A veces llegamos a manejar un nivel de crueldad que yo creo que ni los depredadores salvajes lo llegan a hacer como el ser humano. Fíjese, no recuerdo quién dijo este pensamiento, el que dice, de quienes vas a recibir las más grandes alegrías, son de quienes vas a recibir también las más grandes traiciones. Sí, y dolores y penas. Porque al final son quienes más cercanos al corazón tienes. Sí, exacto. Y creo que mientras más cercano tú eres con una persona, más la cercanía implica ser cierta vulnerable. vulnerabilidad ante esa persona. Exacto. Sí. Ser vulnerable porque la única forma de establecer vínculos, que yo sepa, los seres humanos, vínculos afectivos, es siendo vulnerables, demostrando nuestro cariño y nuestro afecto, somos más vulnerables. Oye, como los gatitos enseñando la pancita. Exacto. No, sí, justamente un Michi que te enseña su pasita es porque Es que te está diciendo es vulnerable contigo. Sí. Okay. Entonces somos iguales, aunque efectivamente. No sé. Uno no se tira al suelo y hay que te rasque la pancita. Y el cuarto es aceptación y perdón. ¿Aceptar qué, madre? Aceptar lo que te decía que ahorita. Te chingaron. Que te chingaron. Que te chingaron. Que el otro fue más cabrón que tú o más cabrona. Ajá. O más cabroni. Sí. Con lo que se identifique. Que no lo viste venir. Que no lo viste venir. Que no lo viste venir. Fíjese, madre, quisiera ahondar un poquito en eso. ¿A quién quieres ahogar? Di la verdad. A veces, no sé si le pasa, que uno mismo se culpa de que te chingaron. Sí. Y lo primero que dices, qué pendejo me soy, ¿por qué se la creí? Uh-huh. O por qué no le dije, o después de que te hirieron, ¿y por qué no le dije esto? Porque no sé, por alguna extraña razón, las ideas llegan después. Ellos, en el momento te quedas como todo pendejo. Fíjese, ¿qué tan mal a veces somos con nosotros mismos que hasta nos culpamos de que otros nos chinguen? O peor aún, porque no va a faltar el que nos diga, es que estás bien pendejo, güey, ¿cómo le creíste? Nos culpamos de la perrez del otro. O sea, para poderte anticipar al otro tendrías que ser peor que el otro. Exactamente. O sea que eso habla bien de nosotros. Bien pendejos. No del otro, sí. Bien pendejos o bien nobles, pero sí. Pero sí. ¿Qué otra más parte decía? Pues aceptación y pues como conclusión el perdón. Creo que el perdón es un proceso largo, como ya te decía, dependiendo del tamaño de la falta que nos fue infligida. Ajá. Creo que se ha abusado del perdón. No se ha puesto como ciertas reglas para poder perdonar, reglas y límites. Creo que sobre todo desde el punto de vista religioso no se nos ha enseñado hasta dónde perdonar. Sí, yo coincido en las 70 veces 7, pero porque es un beneficio para mí, no para el otro. Ajá. Pero creo que sí, no se nos ha enseñado que hay un límite para estar cerca de personas que te estén a chingue. Creo que ahí es donde ha fallado un poquito y por eso tenemos situaciones realmente terribles. Por ejemplo, yo creo que sé a dónde se dirige. Una mujer que sufre violencia por parte de su esposo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto va a perdonar? ¿Hasta qué punto va a esperar que el esposo ya deje de violentarla? Creo... ¿Hasta que la mate? Suponiendo que fue una persona que se guardó bien esa parte de él hasta que no estuvieron ya casados para mostrarla, sea mujer o hombre, creo que no debes de a la primera. Si son golpes, si son insultos, yo creo que no más. No, o sea, nunca más, perdón. No, es que hay personas que no tienen límite, pues que no
que no se van a detener nunca. Y tú te quedas ahí esperando que se dé ese cambio que nunca va a ser, que nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque a esa persona no le interesa parar. Esa persona se mueve desde la violencia, desde el control, desde el abuso y nunca se va a detener. Yo creo que debe de analizarse caso por caso. Y te iba a decir, son casos extremos, no, pero no lo son. Yo creo que Es son algo bien realidades. común, Justamente, si tienen oportunidad, escuchen el podcast. Denos like, no crean, no. La semana pasada nosotros hablamos de la violencia de las mujeres y el 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia y como el 50 y tantos, casi el 60 violencia física, entonces pues no es alejado de la realidad. No. Al contrario, es muy cercano a la realidad que viven muchas mexicanas. Creo que una persona violenta, en cuanto ya sienta que la pareja ya es de su propiedad, ahora sí va a manifestar abiertamente de que está hecho. Y perdonar, híjole, pues como te decía, yo creo que es cada caso en lo individual, pero una persona violenta ya lo tiene interiorizado en su persona, no lo ve mal. Tendría yo creo que vivir un proceso psicológico largo y complejo. Ajá. Para darse cuenta de lo que ha hecho. Y creo que a la mayoría no le interesa. Fíjese que esto es una creencia, no sé, igual, si hay psicólogos ahí, anótenlo y peleense en los comentarios, en YouTube, no sé si en Spotify puedan comentar. Creo que está cabrón porque así han aprendido o así ellos ven que así es la forma de relacionarse. Como te decía ahorita, ya lo tienen interiorizado, o sea, Ajá. grabado en su persona. O sea, la violencia es parte de ellos. Y para arrancarte lo que tú crees que está bien, pues está bien cabrón. Sí. Porque si no te detienes por ver cómo tu esposa, cómo tus hijos están llorando de miedo, están aterrados de miedo, o sea, pues no te vas a detener ante nada. O sea, yo creo, pues. Y ya ves que la semana pasada grabamos el podcast de la violencia. Sí. Pues al día siguiente una mujer fue amarrada y quemada viva. ¿Ah, sí? Sí, claro. No supe. Tiene quemaduras de segundo grado. Hijo de su puta. O sea, en este país no, en serio, no No tienen madre, hijos de la chingada. Cabrones no tienen madre. Y me vale que me critiquen. Una loba, ¿verdad? Una chacala. Y me vale si me critican por el lenguaje florido. No tienen madre, en serio. Okay. O sea, ¿de qué están hechos? De veras. Sí. Para amarrar a una mujer y quemarla, o sea, todo el acto, tiene quemaduras de segundo grado, o sea, imagínate todo el dolor que le espera a esa persona si la libra. La recuperación. O sea, fíjese, yo y Alan también estamos platicando, ya dije su nombre. Hay muchos Alanes. Está Alan García, el que era el expresidente de ¿dónde? No sé, ok. Platicábamos de una señora a la que atropellaron. Porque nosotros vivimos hace 2 años, atropellaron a una señora. La atropelló un conductor que se pasó un alto. Bueno, él no la atropelló, sino que provocó que le impactara otro vehículo y el vehículo que le impactó lo golpeó, se desvió, perdió el rumbo y llegó y se las tapó y la prensó. La señora después de 2 años todavía no puede caminar. No. Y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente varias veces. Ella como persona durante 2 años ha vivido un proceso de recuperación. Ha vivido un infierno. Exacto. Por un pendejo que se pasó el alto. Exacto. ¿Puedo decir que se iba cagando? Pues no sé. Digo, a lo mejor se iba cagando, por eso se pasó al alto. Aunque se hubiera cagado, lo más tardado era llegar, limpiarse, cambiarse los calzones. Figurado, o sea, a veces decimos, oye, no te vas tan deprisa. Exactamente. Y así esta persona, y creo que, no sé si en esta semana o la otra, otro atropelló a su esposa. Ah, sí. O sea. Y vemos todas esas situaciones y digo, güey, ¿cómo entra el perdón? O sea, ¿cómo te la acercas a el perdón? ¿Cómo te la acercas a la señora? Oye, pues, ni siquiera yo creo que en 2, 5, 10 años, pues, perdónalo. A mí se me estaba más chido ese de ojo por ojo, ¿no? Estaba más chido, ¿no? Okay. A ver, póngase mi cabrón, ahí le va el carro. Le va el chingadazo, güey. Porque fíjese que espero que lo edites, para que no saques todos los sapos y culeros. No, yo creo es que luego se va a escuchar nomás pi, pi. Eso va desde el fondo de mi corazón para los que son así. No, fíjese,
No, es que yo... Ay, nada, no debemos ser Eh, violentos, perdón. Es que, mire, yo creo que más allá de la violencia, lo que hay, pero a final de cuentas, el problema del perdón es que no debes no estar condicionado. Y eso debe ser en el sentido de que no debemos de esperar nada justo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si nosotros necesitamos que haya justicia para que nosotros perdonemos, pues ya el perdón está justificado y en teoría pues no estamos perdonando, por decirlo de alguna forma. Estamos condicionando nuestra forma de, sabes que yo te perdono, güey, pero me Eso la pagas. suponiendo que sigas teniendo contacto con el que te infringió la falta, ¿verdad? Es que, mire, yo quisiera exponerles un razonamiento que yo digo, o que espero y les ayude a quienes. Yo nunca he pasado una pérdida así. Igual si me consideran un arrogante por creer que les va a funcionar o un idiota, igual están en su libre derecho. Quizás lo sea. ¿Por qué creo que no es necesario que haya justicia en el perdón? Porque, por ejemplo, una persona que le quita la vida a otra, ya no puede devolver a esa persona a la vida. O sea, que haya justicia para que perdones, ¿verdad? Que no es que no es necesario, bueno, no condicionar el perdón. Sí, o sea que en la mayoría de los casos no lo va a ver. Exacto, o sea, porque como una persona que le quitó la vida a otra persona puede rearcir ese Ahí daño. tenemos los casos, por ejemplo, famosos de la mujer que asesinó ay, se me fue el nombre, una chica linda que cantaba Tex-Mex. Ay, se me fue el nombre. No sé. Me van a colgar por eso. Selena. Ah, sí. O sea que ha pedido ya su liberación. ¿Cómo? Ya que repongas a esta chica, se la repongas a su familia. Exacto. O el que mató a John Lennon. Exacto. Ya ha pedido también la posibilidad de salir. O sea, ¿cómo? Entonces, si la persona no perdona, va a cargar con eso. Va a cargar toda la vida con que un hijo de su chingada madre le quitó a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su hija. Inclusive ves que se dice que el resentimiento está asociado al cáncer. Sí. El odio, el rencor están asociados al cáncer. Es muy difícil, yo lo sé, es muy difícil perdonar. Pero es muy sano. Sí. Y creo que el regalo que le das al otro cabrón o cabrona no se compara con el regalo que te estás dando a ti mismo y a ti mismo. De poder seguir. Porque en el perdón es más para la víctima que para el victimario. Porque incluso a veces el victimario ni le interesa. No, y ni te conoce ni sabe quién eres, o sea, no. Porque volvemos a lo que vive en México. La mayoría de esas personas que secuestran, asesinan gente, no conocen a todos los que rodeaban a esa persona, a todos los que ya les cambiaron la vida para siempre. Para siempre. No hay vuelta atrás. No. Desde que ya cuando una persona vive una situación así, ya no hay vuelta atrás, su vida ya nunca vuelve a ser la que era antes de ese suceso tan terrible. Entonces, creo que es ahí donde se justifica el perdón. Y creo que nosotros, yo me gustó el título del yugo del perdón, porque creo que nosotros como personas no debemos, así literal, no debemos, podemos opinar, pero no debemos nunca imponerle el perdón a otra persona y decirle cómo perdonar. ¿Cuándo perdonar? ¿Hasta dónde debes soportar? Exacto. ¿En el nombre de qué? De lo que sea. De lo que sea. Muchas mujeres se quedaron en matrimonios llenos de violencia hasta que les quitaron su vida, porque el matrimonio era... Hasta que la muerte los separa, y sí, a muchos los separó la muerte. ¿Sí? Ahora que lo que les infligió el otro cabrón, o cabronada, perdón. Otra vez el lenguaje florido, pero es un tema que a mí me molesta mucho. Entonces, no nos debemos de creer como nos digan otros que es el perdón. Ahí está lo que se ha llegado a un consenso, lo que nos dicen muchísimas religiones, pero es un proceso. Y entender que para mí en el perdón sí se vale romper los vínculos. Sí, decir, yo te perdono, pero quiero romper este vínculo. No quiero volver a ver tu hermoso o júmeno rostro. ¿Jumento o no sé cómo diga? Sí, así como lo quieras decir, sí. Sí, yo opino lo mismo. Que el perdón no te obliga a seguir tratando a la persona, a tu victimario, pues, para decirlo más sencillo. No te obliga a seguir teniendo contacto con él. Creo que se vale sacar de nuestra vida a las personas dañinas. Sí. Porque hay personas que si les permitimos,
Nos hacen pedazos. Sí, o sea, destruyen tu vida por completo en todos los aspectos, porque cuando tú vives una situación de violencia, ya lo comentamos la semana pasada, anulan por completo las otras facetas de tu vida, de verdad. Ujú. Y es terrible cuando tú te das cuenta de eso, cuando abres los ojos a la realidad de lo que por años permitiste y viviste, y después es un proceso muy difícil superar ese aspecto de tu vida. Y como usted dice, perdonarse a sí mismo. Y perdonarte a sí ti mismo, o sea, te quieres, casi hacer pedazos. sí, tú Por mismo, pendejo. sí, porque no lo viste. Ajá. Eh, ¿Por qué no lo vistes? ¿Por qué no lo volvemos vi? a la semana pasada lo tratamos, porque ya veníamos programados así, Ujú. porque desafortunadamente ya veníamos Como usted programados dice, así. hemos, incluso yo me atrevería a decir, a pervertido el perdón. El perdón, claro, A la conveniencia de los victimarios. exacto, Y las víctimas, no las hemos protegido. exacto. Hemos usado el perdón, así lo digo, como un yugo, como una carga sobre las víctimas. Y es que, güey, ya te pidió perdón. Sí, ya perdónalo. Ya perdónalo, güey. Oye, que pues Es que yo... me dejó secuelas físicas en mi Exacto. cuerpo por los golpes, pero ya te pidió perdón. Sí, Yo güey, creo o que sea, volvemos a lo mismo, o sea, hay, dependiendo del abuso recibido, es el tamaño de perdón que puedes dar, o sea, no, hay cosas que vas a perdonar por bien tuyo, no Sí. por el otro. no, pues el otro no. No, o sea, el otro, así sea, y pues vamos poniendo los nombres, sea mamá, papá, hermano, hermana, hijo, sobrino, o sea, porque también ahí vemos situaciones terribles en las familias. Sí. O sea, mire, tan solo un ejemplo, ya luego lo esperemos si lo podamos tocar, pero el 70% de los abusos sexuales en México Sí. son por un familiar. Ujú. Y tú sabes que eso deja daños a la persona Sí, casi para el resto de su vida. Exactamente. A lo mejor un psicólogo me corrige y me dice que no es cierto, ¿verdad? Ojalá que así sea. Yo, o Por sea, bien de la yo víctima, se me quedó ojalá muy que así grabado sea. que un psiquiatra dijo que los daños emocionales producidos en la infancia toman hasta 20 años de terapia con un especialista. ¿Y te 20 imaginas añitos. cuántas personas en este país tienen la Ocupamos posibilidad ir a o la terapia. voluntad, tienen la posibilidad o la voluntad ¿Eh? de asistir a una terapia profesional? Sí, no Porque- estamos hablando de un psicólogo, estamos hablando No, de un psiquiatra, psicoterapeuta. terapeuta, Ajá. no es cualquier Sí, o sea, porque no es ir a un psicólogo. platicar con un psicólogo no es lo mismo que recibir una Atención de un especialista, o sea, Sí. porque bueno, yo tengo entendido, a mí me lo dijo un psicólogo, que ellos no pueden dar terapia hasta que tengan una especialidad. O sea, él como psicólogo no puede dar terapia, él tiene que agarrar una especialidad, ya sea psiquiatría, que es la parte de los fármacos, que pueden darle fármacos, perdón, a las personas, terapia familiar, así, X. No sé porque desconozco un poco del campo, pero desconozco mucho mejor. Pero, o sea, 20 años. Sí. Y como usted dice, que quiera y que pueda, Sí. porque no sale barato, o sea, mínimo No. una sesión con un psicólogo te puede con, costar 500 un pesos. especialista, sí, de ahí para arriba. De ahí para arriba. Y ese es una cantidad módica, Ey, pero es de ahí hacia arriba. Ahora, yo quiero tratar el punto. ¿Por qué yugo? ¿Por qué el yugo del perdón? Yo quiero también darle otro enfoque. Yo siento que sobre todo aquí en nuestros países en Latinoamérica, la religión ha jugado un papel determinante ujú, en como que un poquito forzarte ajá, a dar un perdón que tú todavía no estabas listo para dar. ajá, Como que les faltó mucho ahondar en las emociones de las personas, en lo que la persona estaba viviendo, por obedecer a un mandamiento. ajá. Como que se olvidaron de la parte humana, del dolor que la persona recibió, Fíjese, para forzarla a dar un perdón que ni siquiera, ni física ni emocionalmente estaba listo para dar. Y más aún en el caso de las familias. Porque si tu esposa o tu esposo te violentaba, bueno, pues que lo tienes que perdonar. O si tus padres te violentaron, bueno, es que los tienes que perdonar. Y de ahí la falta que tú quieras nombrar. ajá. Me refiero en específico a la familia. ¿Por qué? Porque por ser la familia tú tenías que perdonar. Cuando muchas veces no estaba listo. O ni siquiera podías ponerle nombre. O no querías O en no ese querías momento, en ese o sea, momento. yo no quiero ahorita. Y ni siquiera a veces podías aceptar tú como hijo, como pareja, que la otra persona te hizo mucho daño. Fíjese que yo creo que va
pegadito de la mano con una costumbre que, como me caga en México, es aquí no pasó nada. Sí. O sea, va bien pegado de eso, bueno, yo siento que va muy pegado de eso, porque, o sea, porque, rápido, perdona ya, güey, es que... Esconde todos los escombros. Exacto, órale, para adentro, aquí no pasó nada, no te puso tus putazos, te pegaste con la pala, con la escoba, Con la escoba aquí no te pasó tropezaste, nada. el niño te... O sea, aquí no pasó nada. Y creo que eso es eso es la tapadera perfecta de que muchísimos victimarios aprovecharon aquí, en este país. Aprovecharon. En este y en muchos. Exacto, o sea, ese silencio obligado, o sea, de perdona y cállate ya, güey. Porque creo que el aceptar que a las personas se nos hizo mucho daño por principio de cuentas en nuestra propia familia es algo que apenas, es algo muy reciente, no es algo... Sí. Porque tú como hijo no podías decir, pues mis papás me hicieron daño. Ajá. O sea, ni siquiera lo pensabas. O tal vez lo pensabas, pero te lo guardabas. Sí, no, porque si lo decías, órale, no, o sea, no. Entonces creo que todavía nos falta mucho por trabajar, pues, y no se trata de reconocer y aceptar el daño que nos causaron nuestros padres o para estarlo restregando. Sí, no, o sea, no es para, pues, de entrada aquí hacer algo, aceptar. Hacer algo, o sea, fíjese, yo creo que en la medida en la que, como dice, aceptamos que nos hicieron daño, si son nuestra familia, sí podemos plantarles caras y decirle, mira, es que yo sentí esto y esto. Sí. Vamos viendo qué onda. Vamos viendo qué hacemos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hago yo con esto? O sea, porque también, o sea, pues claro que todos cometemos errores sí, y todos nos equivocamos. Pero... Y puedes haber lastimado sin querer. Sin querer. Pero imagínate los que lo hacen queriendo. Sí, sin querer, dañas. Imagínate queriendo. Sí, pero yo creo que cuando la persona te lastima sin querer, porque todos en algún momento hemos lastimado a una persona sin querer, si la otra persona viene y sabes que la neta, y la otra persona está en buen plan, o sea, está en plan de, sabes que la neta, pues lo siento, yo la regué, yo no creía, o sea, X situación, logras rápido, así, o sea, ese perdón sí se logra bien, se logra rápido. Porque nadie viene y te dijo, güey, es que perdónalo ya, güey, porque pues, es que tu esposo, güey, es tu esposa, güey. Entonces, por la neta, no, yo tuve el acercamiento y la confrontación de, yo me siento así, por causa tuya. Por la neta la regué. Vámonos, ya, seguimos de aquí para adelante. Porque mira, muchas de las, yo conocí una persona, que esta persona, pues... faltaba el respeto de todas las formas que te puedas imaginar y no se disculpaba, quiero que sepas. Andy, cabrón. No, caminaba muy nalga por la vida como que como si no debiera nada, de verdad. No, pues o sea, chingón. Yo esperando que me pidiera perdón, no, criatura, pues espérate sentada, agarra un refresco y unas palomitas porque, no, o sea, las primeras ocasiones que pasé esto, o sea, yo me quedaba en serio así con, ¿y qué me va a pedir perdón? No, pues no. No, o sea, imagínate, entonces se van a encontrar gente así. ¿Y ahí te quedas o qué? Te quedas en modo pendejo. De veras, o sea, de verdad, o sea, es que, dime, ¿tú qué haces ahí? Es que justamente es eso, o sea, miren, nosotros no estamos planteando planteando... O sea, estamos planteando varios escenarios. Sí, exactamente, o sea, no les estamos porque va a haber quien te pida perdón. Va a haber quien, pues, pase de lejecitos como perrito. Como perrito. Y así te echa unos ojitos. Como lo hacen algunos perritos, así, que se voltean a ver de ladito, así, de pero ya la cagué. Gente que va a pasar bien cachetonamente como si nada. Es más, tú me ofendiste. Sí. Yo te ofendí, pero tú me ofendiste. No, o sea, yo te ofendí, pero me ofende que te ofendas. No, o si no, oye, mi puño se iba a estrellar en tu boca y te moviste y pues te dio en el cachete. Exactamente. O sea, no, de verdad. Tenemos a gente que maneja unos niveles de cinismo de pavor, de terror. Y yo creo que es ahí cuando se vale, vámonos. Sí. Vámonos, pies en polvorosa. Por ahí me encontré hace tiempo el video de un señor muy simpático, un psicólogo que dice que hay 3 formas de perdonar. Ajá. Una, te perdono y trato de superarlo y que lo solucionemos porque vales la pena. Ajá. Otra,
te perdono porque no me queda de otra. Dice él, porque eres mi jefe, porque eres mi hermano. Porque... Sí, buen punto. Y el tercero, que es con el que yo me quedé, te perdono, pero a volar. No quiero volver a saber de ti nada porque eres una persona dañina, porque es una persona... Es que hay gente que hace daño a para la salud. Mire, yo creo que se vale decir, rompo el vínculo. Sí. A cambio de mi perdón, rompo el vínculo. Yo creo que hay cosas que no se deben de perdonar ni justificar en el sentido de que el perdón implique quedarse ahí. Ajá. Lo que son la violencia de cualquier tipo, Sí. el abuso de cualquier tipo, a mi ver no, porque ya lo decíamos hace rato, esas personas no cambian, no les interesa cambiar. Ellos están a gusto siendo como son. Entonces ahí los que estamos de más somos los que estamos recibiendo el abuso. Fíjese que creo dentro del mismo perdón hay la aceptación de las realidades y la posible o la oportunidad, no, perdón, la oportunidad de vislumbrar a dónde vas. ¿A dónde va tu vínculo con esa persona? Sí. ¿A dónde te puede llevar? Que no nos pongan de heroínas ni de heroínos, ¿Mártires? o de héroes o de mártires o de rescatadores. No estamos obligadas Mire, a rescatar un loco o una loca. con todo respeto, porque lo he escuchado muchas veces. O también sin él. Dicen que cuando alguien va a decir con todo respeto es, me vale madre, ahí te va el chingadazo. Con todo respeto, pero yo lo he escuchado de muchas mujeres que dicen de sus maridos, es que esta cruz fue la que me tocó. Y es hasta que la muerte los separa. No mames. Neta, o sea, no. La única cruz fue la que Jesús cargó y nada más. La cruz que tenemos una señora, discúlpeme señora por ventanearla, Okay. que a sus casi 70 años el Señor la empujó, Ajá. la lastimó físicamente y la señora estuvo sin poder caminar un mes y no lo denunció. Madre. Y ella me dijo con sus propias palabras, el día que me muera voy a entregar mi cruz ahí en el templo. Me imagino que pues ella se visualiza en el cajón entregando su cruz espiritualmente, no sé cómo lo visualice ella, pero me dio pena saber que hay personas que piensan que esta vida es una cruz en forma de chamuco con dos patas o chamuca. En forma de un ser humano. En forma de un ser humano que se dedica a dañarles la vida. Que lo que, en vez, o sea, porque lo que creo que el matrimonio, tu pareja, en vez de ser tu cruz, va a ser quien vaya de la mano contigo aguantando los putazos. Es tu compañera y compañero. O sea, no es tu cruz, no es alguien que tengas que llevar canchado como si fuera un diablo. Yo llego a la conclusión que el matrimonio es para compartir la vida, no para llevar al misifus, chamuco, como le quieren llamar, un buen de arriba. o sea, no. No está chido. No, y yo hubiera querido entender todo esto hace muchos años, pues, porque eso dañó mucho y determinó mucho mi vida, pues. Pero bueno, pues ya estamos aquí, pues, a darle, pero sí, no se queden, si pueden, escápense de ahí. Muy bien. Porque al final lo único que va a pasar es que van a tener daños emocionales y que frustraciones bien cabronas. Lleva años subsanarlas, pues, y aparte, como te dije, afectan todos los demás aspectos de tu vida. Te limitan intelectualmente, artísticamente, o sea, si eres una persona muy creativa, muy talentosa, olvídate. Cuando estás junto a alguien así es lo primero que te van a quitar, sí. A arrancar. Sí, se trata de hacerte chiquito o chiquita para que no te des cuenta que estás casado con una pendeja o con un pendejo. Mire, de eso se trata. Perdonen. Ya, y otra vez una disculpa por lo fluido del lenguaje, pero pues ni modo, nos tenemos que dar a entender. Perdonen, pero si ese perdón implica volver a perdonar faltas contra su dignidad como seres humanos, perdonen una última vez y rompan ese vínculo. Sí. No más. Ni no siquiera en el nombre de Dios promesa, se queden a que la lastimen. No se queden. Física, emocional, sexual y económicamente, porque no se queden. Hay muchas maneras de someter a las personas. Entonces, yo sé que esto va contrario a muchas creencias, pero... Yo soy católica y de una vez les digo, pero yo he aprendido a lo largo del proceso que yo viví que mucho de lo que nos han dicho no es así. Y algún día tocaremos el tema desde el punto de vista
religioso. Ujú. Pero yo, yo quiero que piensen en lo siguiente. No se vayan a lo que les dice un sacerdote, a lo que les dice la suegra, el cuñado, el hermano. Que a veces está peor que nosotros. Sí, vean su propia vida, vean lo que ustedes quieren. E imagínense seguir viviendo lo mismo que hasta ahorita han estado viviendo. Si el perdón los ayuda, qué bueno. Si el perdón los sigue sometiendo, entonces no es un perdón, es una sumisión. Sí. Entonces, el perdón también implica libertad. Sí. Uno de los puntos creo que era el final. Somos libres, o el primero, no sé. Entonces, hay que liberarnos. Y si esa chingadera que nos está haciendo más cosas, en vez de que nos pida ese perdón, si solamente nos está jodiendo, entonces quiere decir que de nada sirve nuestro perdón. Porque sigue ahí la grava, nos sigue una y otra vez. Y puede ser que ni toda la vida baste para perdonar. No. O hasta que termines dando tu vida en un perdón que nomás te terminó matando. No somos mártires, no somos kamikazes en esta vida. No, y aparte es quedarse en este tipo de relaciones no edifica a nadie, al contrario. Chequen ustedes los daños, hagan el recuento de los daños frutos que hay en este tipo de relaciones y verán que no queda nada bueno, pues que no vale la pena quedarse ahí. No se engañen y no se mientan que es por los hijos, que es por que se casaron por la iglesia católica o por la iglesia que quieran, porque casi la mayoría de las más o menos se manejan con esa idea. más o menos con la misma idea de no romper el vínculo matrimonial, aunque a aquella le rompan la boca, no le hace. Que te la dejen como Sí, si fuera. entonces no vale la pena, pues la crisis existencial en la que se van a meter a la vuelta de los años va a ser muy difícil de superar, pues. Si es que la llegan a tener y si no, se van a morir con los ojos cerrados. No Bueno. aceptar la realidad de que vivieron de rodillas. Madre, unas últimas anotaciones, comentarios. El perdón es un regalo que me hago a mí, no al otro. El otro muchas de las veces ni cuenta se va a dar de lo que me hizo. Esta persona de la que a veces comento no sabe lo que me hizo, no se lo imagina. Ni tampoco nunca vio lo que yo era. Igual la otra persona, sea la falta que cometa en contra de ti, no sabe lo que te hizo. Porque no le duele a él, por eso no lo sabe. Ajá. Entonces, pues hacernos ese regalo creo que nos va a quitar peso, nos va a dar la posibilidad de vivir una vida más libre y más plena, de poder darle amor de calidad a quienes nos rodean y a nosotros mismos. Porque cuando hemos recibido mucho daño emocional, que han cometido muchas faltas en contra de nosotros, empezamos a sentir un desprecio muy profundo por nosotros. Nos creemos que merecíamos lo que nos hicieron. Entonces hay que hacer un trabajo muy, muy profundo para alcanzar ese perdón. Hay que quererlo. Hay que aceptar todo lo que vivimos, vivir el proceso con ayuda profesional, casi siempre es necesaria, y pues sanarnos. Creo que vale la pena vivir esta vida libre de cargas, para que puedan ser ustedes mismos y alcanzar su plenitud humana. Okay, que si quieren ser un panadero, sean el mejor. Que si quieren ser una costurera, una profesionista, lo que quieran ser, lo sean, pero a plenitud. Y en los daños que recibimos de los demás nos atan, mientras no perdonemos. Independientemente de las creencias religiosas, eso es aparte. Ok. Bueno, ya yo nada más creo que mi madre dijo todo. Solo lo resumo en esto, perdonen y que ese perdón los lleve a ser libres. Nada más. Y si alguien no los deja ser libres, libérense de él. Descansen y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, madre. Hasta luego.